Hola, buenos días. Espero que hayáis pasado buenas Pascuas, que hayáis descansado dentro de toda la situación que tenemos y que todos estéis bien y vuestras familias estéis todos bien. Vamos al tema 3 de los que doy yo, que equivaldría a la sesión 6 dentro de medios judiciales y extrajudiciales de resolución de conflictos. El sistema será el mismo que habíamos hecho hasta ahora, 2 vídeos cortos de 15 minutos, un test y una práctica. No os agobiéis con las tareas, porque sé que algunos habéis dicho que teníais muchas tareas y vais a tener plazo más que suficiente. Si alguien tiene algún problema con el plazo o alguna situación particular, que me escriba y lo comentamos sin ningún problema. Podéis escribirme cualquier cosa a través de la plataforma o a mi correo electrónico personal, que os lo pondré en las prácticas para que no haya ninguna duda. De todas formas, escuchar los vídeos de 15 minutos viene a ser media hora más esos 15 minutitos menos del test y luego la tarea. En total, más o menos son 2 horas, que es lo que equivaldría a cada sesión si la estuviéramos dando en la sede del ICAP. ¿Vale? Cualquier cosa me podéis escribir. Vamos al tema que es la eficacia del laudo, ¿vale? Problemas en la ejecución y el pronunciamiento sobre las costas. Ya os lo he dicho en alguna sesión anterior, el laudo es el equivalente jurisdiccional a la sentencia. En un procedimiento judicial, el juez dicta la sentencia, pues en un procedimiento arbitral, el árbitro dicta el laudo y el laudo es igual que una sentencia, tiene efectos de cosa juzgada, formal y material. Tiene eficacia ejecutiva, desde el momento en que el laudo se dicta se puede solicitar su ejecución. La acción de anulación que veremos en el tema siguiente no es un recurso, es un mecanismo excepcional, por lo tanto el laudo es firme desde el momento en que se dicta, ¿vale? Lo tenéis en la diapositiva, tiene efectos de cosa juzgada, es invariable, salvo los supuestos de aclaración o corrección del artículo 39 de la Ley de Arbitraje, que se puede pedir por las partes en plazo de 10 días, es susceptible de ejecución, ¿vale? Y la acción de anulación es un mecanismo excepcional que podría llevar a la anulación del laudo, pero el laudo es definitivo y es ejecutable desde que se dicta, ¿vale? La eficacia del laudo, el laudo tiene eficacia de cosa juzgada, igual que una sentencia, en sentido formal, en sentido material, no puede volverse a plantear el mismo litigio, vincula a las partes y vincula al árbitro, y en caso de que se nombrara otro árbitro para resolver el mismo supuesto, estaría sujeto a la cosa juzgada. El artículo 117 de la Constitución dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a los juzgados y tribunales. No es así, no está reconocido que los árbitros sí que están juzgando. Si el laudo arbitral es el equivalente a la sentencia y tiene fuerza de cosa juzgada, los árbitros sí que juzgan. Lo que no pueden es la segunda parte, que es ejecutar ese laudo. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, en el arbitraje uno de los problemas principales es la falta de medios coercitivos. El árbitro no tiene mecanismos para obligar a las partes, si no cumplen voluntariamente, al cumplimiento de ese laudo. Por eso el artículo 8 dice que la competencia para ejecutar el laudo corresponderá al juzgado de primera instancia del lugar donde se hubiera dictado el laudo, ¿vale? La ejecutividad del laudo, porque el laudo es título ejecutivo, se rige pues por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el árbitro dicta un laudo de condena, como el que hicisteis de condena a una promotora a pagar una cantidad por unas obras de reparación y la promotora no cumple, el árbitro no tiene medios para exigir o obligar a la promotora a cumplir, el juez sí. El juez, si la promotora no cumple, pues le va a embargar las cuentas, si no cumple o le da un plazo para cumplir, le puede imponer multas coercitivas, delito de desobediencia. Esos medios no los tiene el árbitro. Por lo tanto, si se ha dictado un laudo que condena a la promotora a pagar una cantidad y necesitamos embargar porque no cumple voluntariamente, pues pediré la ejecución del laudo, pero la tendré que pedir en el juzgado. Son los supuestos que vimos en virtud del principio de intervención mínima, pero donde sí que necesito acudir al juzgado para ejecutar ese laudo. En nuestro caso, en nuestro sistema legal, el laudo es título ejecutivo, de conformidad con el artículo 517. Por lo tanto, yo con un laudo me voy directamente al juzgado y pido su ejecución. En otros países hay un procedimiento donde el laudo se tiene que incorporar a una resolución judicial o tiene que tener un reconocimiento previo. En nuestro caso no. El laudo es título ejecutivo y por lo tanto yo con el laudo me voy a ejecutarlo al juzgado. Y es una ejecución definitiva, no es una ejecución provisional. Sabéis que hay una ejecución provisional cuando, por ejemplo, el juez dicta una sentencia en primera instancia, la otra parte recurre,
pero yo quiero ejecutar ya, yo puedo pedir la ejecución, pero esa ejecución, como hay un recurso de apelación en el juzgado, sería provisional. Como el laudo es firme y definitivo desde que se dicta, la ejecución que yo lleve a cabo de ese laudo es definitiva, porque el laudo es firme. ¿Vale? La regulación la tenemos en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los que regulan la acción ejecutiva tanto para laudos como para sentencias. Además, hay otro procedimiento para títulos extrajudiciales, pero el laudo está incluido aquí en el 517.2. Los laudos y las resoluciones arbitrales, así como los acuerdos de mediación, pero en el caso de los acuerdos de mediación es necesario que se eleven a escritura pública. ¿Vale? Son ejecutables. Dice el laudo o resoluciones arbitrales. El otro día me preguntaba un compañero, a raíz de un arbitraje deportivo, si una resolución arbitral que se había llevado a cabo delante del secretario era título ejecutivo. Las partes iniciaron el arbitraje, pero enseguida llegaron a un acuerdo, incluso antes de que se nombrara el árbitro, se fueron al secretario y le dijeron que dictara una resolución diciendo que las partes habían llegado a un acuerdo. ¿Eso es un título ejecutivo? No, porque no es un laudo, no lo ha dictado un árbitro, tampoco es una resolución arbitral, no la ha dictado un árbitro, sería una resolución dentro de ese arbitraje, pero para que sea ejecutable tiene que cumplir los requisitos del laudo, el lugar, la fecha, la firma de los árbitros. Entiendo que el 517, cuando se refiere a resoluciones arbitrales, se refiere, por ejemplo, a una resolución del árbitro que acuerda una medida cautelar. No es el laudo definitivo, pero es una resolución arbitral que sería título ejecutivo porque contiene una condena, que es en este caso a otorgar una medida cautelar, ¿vale? Se refiere a eso, no a otras resoluciones que se dicten dentro del arbitraje. Por ejemplo, la resolución del árbitro admitiendo prueba no es un título ejecutivo. ¿Vale? Por lo tanto, serían los laudos y aquellas resoluciones arbitrales que equivalen a un laudo, por ejemplo, la que decide sobre una medida cautelar. Esa sí que sería título ejecutivo. ¿Vale? El laudo es ejecutable aunque se haya llevado a cabo la acción de anulación. Lo veremos en el tema siguiente. La acción de anulación es un mecanismo excepcional y, por lo tanto, como mecanismo excepcional no es un recurso, como sería el recurso de apelación. Y, por lo tanto, la ejecución no es provisional. El laudo es definitivo y la ejecución que yo lleve a cabo es definitiva. Si luego la acción de anulación acaba anulando el laudo, pues se retrotraerán las actuaciones, pero no es un recurso, es una acción o un mecanismo excepcional. ¿Qué laudos son ejecutables? El laudo, que puede ser un laudo único o varios laudos parciales. Por ejemplo, un laudo parcial que decide sobre una medida cautelar o un laudo parcial que decide sobre la cuantificación de las costas. Esos son laudos y son ejecutables. El laudo procesal, que es un laudo procesal, por ejemplo, el que decide sobre la validez del convenio o sobre la competencia de los árbitros. Está decidiendo cuestiones procesales, no es ejecutable. El laudo absolutorio, si no hay una condena, no es ejecutable, pero si absuelve y condena en costas a la otra parte, esa condena en costas sí que sería ejecutable. Son ejecutables los laudos que contengan cualquier tipo de condena, de hacer, de no hacer o de entregar alguna cosa. Si es un título que condena una cantidad líquida, como el laudo que vimos en su caso, pues la ejecución es muy sencilla. Pido que se ejecute el laudo que condena a la promotora a pagar 20.000 euros. Pues el juzgado requerirá a la promotora para pagar los 20.000 euros y si no paga los 20.000 euros, pues procederá al embargo de las cuentas. Si es de hacer, pues dará un plazo para que se haga la obligación. Por ejemplo, si hay que reparar, dará un plazo al juez para que se repare y si no se repara, pues entonces se lleva a cabo dentro del título ejecutivo un procedimiento para establecer el equivalente pecuniario. Si hay que entregar alguna cosa, pues en la ejecución del laudo el juez dará un plazo para que se entregue esa cosa. Si no se entrega y no hay manera de localizarla, pues entonces se establecerá también el equivalente pecuniario de esa cosa. Los laudos meramente declarativos tampoco son ejecutables si simplemente se limitan a declarar una situación. Por ejemplo, si pido que se me reconozca la condición de socio y el árbitro dicta un laudo por el que dice que efectivamente yo soy socio de esa sociedad. Como es una condena declarativa, declara que yo soy socio, el juez no tiene nada que ejecutar ahí, pero puedo pedir no hace falta que despache ejecución. Puedo pedir un mandamiento o una certificación por el cual se me inscriba
como socio. Es decir, el juez simplemente se limitará a emitir una certificación para que la sociedad me inscriba como socio, o si hay que inscribir algo en el registro mercantil o en el registro de la propiedad, se emitirá una certificación o un mandamiento para que se inscriba en el registro de la propiedad sin necesidad de desarrollar una ejecución completa. ¿Vale? Por lo tanto, el laudo es firme y definitivo desde que se dicta. La acción de anulación es un mecanismo excepcional, por lo tanto no es un recurso y por lo tanto no estamos ante una ejecución provisional, estamos ante una ejecución definitiva.